Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándome hoy. Es para mí un auténtico honor dirigirme a ustedes en calidad de directora de promoción del Consejo Regulador de Vinos de Jerez. Cuando César Saldaña me pidió que participase en este ciclo, después del consecuente susto inicial, tengo que decir que me ha hecho especialmente ilusión echar la vista atrás de este primer cuarto del siglo XXI. Esta conferencia me ha brindado la ocasión de hacer balance de lo realizado, ya que precisamente en este mes de abril se cumplen 20 años desde que yo comenzara a trabajar en el Consejo Regulador como responsable de promoción. Quizás lo primero que ha venido a la mente de ustedes escuchando mi andadura profesional es lo mismo que se preguntaba aquel viejo rockero español de los años 80, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, pues yo creo que al final la vida te va encauzando y tu destino te persigue, y finalicé trabajando en lo que siempre fue mi pasión, que es el vino de Jerez. Llámenme rara, pero probablemente, y sin ser plenamente consciente, fui una niña fascinada por las bodegas, por el aroma del vino, por su historia, por su liturgia de consumo, por sus bellas etiquetas que además coleccionaba. Mi familia paterna tenía una bodega en Lebrija, que era almacenista de Osborne y que comercializaba marcas propias. Se llamaba Bodegas Mendaro, fue fundada en 1864 y tuve la fortuna de conocerla y de vivirla, aunque solo fuera para jugar en ella hasta aproximadamente los 14 años. A pesar de este vínculo familiar, nadie en mi familia cercana se había dedicado en exclusiva al mundo del vino ni había desarrollado su carrera profesional en él. Pero yo lo tuve claro. Solo 12 años después de haber perdido la bodega familiar y después de mi periplo por las instituciones europeas, quise volver a mi tierra, a Jerez, y quise dedicarme a lo que tanto quería y admiraba. Y cuando después de seguir un proceso de selección me eligen para el puesto de jefe de promoción del Consejo Regulador, yo en realidad andaba algo taciturna, con un peso importante, el peso de la responsabilidad, y además de una manera muy naif, yo pensaba, bueno, ¿qué varita mágica podía yo encontrar para que los males del sector se disipasen? Me resultaba una tarea inabarcable y una responsabilidad imposible para una sola persona. Pronto me di cuenta que evidentemente no iba a ser yo la salvadora del vino de Jerez, ni muchísimo menos, y que solo soy un engranaje más de una larga cadena de grandes profesionales que han dedicado su vida a la defensa y promoción del vino. Empezando por nombres sectoriales como los históricos Luis Bretón, Bartolo Vergara o Paco Valencia, posteriormente Bosco Torremocha, Evaristo Abé y Patricia de la Puerta, todos ellos en Fede Jerez. Y por supuesto, dentro del Consejo Regulador, nombres como Jorge Pascual y César Saldaña, grandes visionarios, a veces muy incomprendidos, pero que sin duda marcaron la senda de lo que hoy es el vino de Jerez y de cómo es hoy percibido. Además, tuve la inmensa fortuna de que ambos son mis mentores. Nunca podré agradecerles suficientemente por su confianza y por sus sabios consejos a lo largo de todos estos años. Beltrán Domecq, el insigne caballero del vino de Jerez, que con tanta generosidad compartió conmigo toda una vida dedicada a la promoción del vino. También mis predecesores en la promoción dentro del Consejo, como el ínclito Santiago Lledó o la siempre dedicada y atenta al detalle Blanca Villalba. Actualmente no puedo estar mejor rodeada de mis compañeras del Departamento de Promoción y competentes profesionales Belén Roldán, Pilar Zunz y María Gómez, que se dejan el alma y la piel en cada actividad de las que organizamos. Todos estos nombres tienen algo en común, la pasión por el vino y la pasión por el trabajo de comunicar sus bondades y promocionar su consumo responsable. Y sobre todo, también comparte un objetivo: devolver al vino de Jerez al sitio que se merece, donde siempre estuvo, entre los mejores vinos del mundo. Todos estos profesionales son los verdaderos protagonistas de lo que brevemente voy a intentar resumir a continuación. Si bien es cierto que el título de la charla es la promoción del vino de Jerez en el siglo XXI, no esperen un listado de acciones promocionales ni un repaso técnico de las campañas que realizamos desde el Consejo Regulador. Mi intención es ir un poco más allá. Quiero compartir mis reflexiones sobre qué significa hoy comunicar el vino de Jerez y algunas ideas de cómo podemos hacerlo sectorialmente de manera más efectiva. Pero empecemos por el principio y no voy a dar por asumido
que todos los presentes saben, por ejemplo, qué es el Consejo Regulador y qué funciones tienen. Bueno, lo voy a aclarar muy brevemente. El Consejo Regulador es la institución que tiene legalmente encomendada la tutela de las denominaciones de origen Jerez, Xerez Cherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. En definitiva, es la institución que representa al sector productor del vino, que está constituido por los operadores, es decir, por los viticultores y por los bodegueros. Desde el punto de vista jurídico, el Consejo Regulador es una corporación de derecho público representativa de tanto intereses económicos e intereses sociales y que en el ejercicio de determinadas facultades públicas actúa como órgano desconcentrado de la Consejería de Agricultura y Pesca. Para traducir esto un poquito, digamos que somos una institución privada que vela por un bien público, que es la denominación de origen. Las distintas funciones que cumple el Consejo Regulador y que se encuentran recogidas en su reglamento se pueden resumir en 3 áreas fundamentales: el control y certificación de la calidad del producto amparado, la defensa legal de la denominación de origen y la promoción genérica. Hoy, evidentemente, nos ocuparemos únicamente de la promoción de la marca colectiva que supone las denominaciones de origen de Jerez y la DO Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. En este sentido, es especialmente importante destacar la labor de la institución desde un punto de vista promocional, educativo y divulgativo. El Consejo ha sido pionero desde hace muchos años en dedicar una parte importante de sus presupuestos al desarrollo de campañas de promoción genérica en los distintos mercados en los que se comercializan los productos amparados. Pero, ¿cuándo comenzó toda esta promoción? Bueno, pues teniendo en cuenta que el Consejo Regulador se crea en 1935, que es el Consejo Regulador más antiguo de España, pues podemos decir que es a partir de entonces cuando hay una institución colectiva que defiende y promueve los vinos de Jerez. ¿Qué duda cabe que tanto el origen de la creación de la marca colectiva Jerez como la promoción de lo que luego se convirtió en una denominación de origen correspondió durante décadas y también durante siglos a las propias bodegas, en su mayor parte a sus comerciales y a sus viajantes, que entrelazaban la incansable acción comercial con la promocional y que situaron al vino de Jerez en todos los rincones del planeta, haciendo que su propia calidad y su carácter genuino fuese su mejor carta de presentación. Ya entrado el siglo XX, los diferentes departamentos de las bodegas comenzaron a profesionalizarse y se crearon puestos como responsables de publicidad, responsables de propaganda o incluso relaciones públicas. Desde entonces, tanto el Consejo Regulador como ACES, la Asociación de Bodegas Exportadoras, comenzaron a trabajar con diferentes instituciones públicas para realizar planes cofinanciados por marcas o por el propio Consejo. ¿Qué os parece, por ejemplo, la iniciativa de crear y desarrollar las fiestas de la vendimia desde el año 1948 hasta el año 1989 como gran acción de promoción del Jerez en el siglo XX? Bueno, en mi opinión, parece que fue una iniciativa genial y simplemente impecable y que cumplió muy bien cometido durante bien entrado el siglo XX. En 1982 se crea el INFE, el Instituto Español de Fomento de la Exportación, que es el precedente del actual ICEX. Y también se trabaja directamente con las oficinas comerciales de las embajadas, fundamentalmente en el Reino Unido, donde incluso se creó el Sherry Institute, una institución dependiente del INFE y creada para promocionar en exclusiva el vino de Jerez en su principal mercado, el Reino Unido. También en esa época se idearon grandes iniciativas sectoriales como aquella Real Sherry Comes Only from Spain, el auténtico vino de Jerez solo viene de España, Marchamo, al que se adhirieron numerosas marcas del sector. Llegamos al siglo XXI, nuestros planes y campañas están fundamentalmente apoyados y cofinanciados por 3 instituciones, la Junta de Andalucía, el ICEX y más recientemente la Comisión Europea. Bueno, y también es importante para tener, digamos, una fotografía completa, quién decide y quién toma las decisiones de promocionar y en qué se invierten nuestros presupuestos. Bueno, pues el órgano que toma las decisiones en el Consejo Regulador es el Pleno. Es una especie de mini parlamento en el que sus representantes son renovados mediante elecciones cada 4 años. Es el Pleno del Consejo quien toma las decisiones sobre el sector y sobre los presupuestos, y entre ellos también, por supuesto, sobre los presupuestos de promoción. Es decir, el Pleno decide la inversión en grandes áreas y luego existe una comisión de marketing formada por representantes de
los departamentos de marketing o de ventas de cada bodega, que van a decidir los planes concretos y las acciones específicas. Finalmente, es el Departamento de Promoción del Consejo Regulador el responsable de la ejecución y del uso eficiente de los fondos, así como de la búsqueda de cofinanciación y ayudas para aumentar las posibilidades de esa inversión. Bueno, y en ¿cómo es el contexto que nos encontramos? ¿De dónde partimos y qué comunicaremos? Bueno, pues qué duda cabe que el contexto actual es muy complejo, que vivimos un mundo globalizado e hipercomunicado, lo que conlleva también a grandes fragilidades tan evidentes como las que ayer sufrimos y que se pusieron de manifiesto con ese gran apagón eléctrico e informativo. En definitiva, vivimos en un mundo bastante virtual, con exceso de ruido, con exceso de información, con un mercado del vino cada vez más competitivo y, sobre todo, muy fragmentado. Pero también es cierto que nunca antes ha habido más herramientas para contar historias. Nunca antes ha habido tantos canales para llegar a más gente. Y nunca antes ha sido tan fácil conectar el origen con zonas remotas del mundo y también interconectar aficionados y experiencias en torno al vino. Y precisamente por todo ello nunca ha sido tan necesario comunicar con autenticidad, con identidad y con emoción. Porque si algo tiene nuestro vino es alma. Y probablemente el Marco de Jerez es la región vitivinícola con mayor storytelling del mundo. No tenemos que inventarnos nada de lo que rodea al vino. Más bien al revés, más bien debemos destilar la información más relevante para no confundir al consumidor. El vino del Marco de Jerez es el resultado de una combinación irrepetible de factores naturales, de factores humanos y de factores históricos. Es decir, un microclima único, un suelo de albariza que parece inventado para la viña, una cepa milagrosa, un sistema de crianza que es todo un patrimonio técnico y cultural y una historia que nos conecta con el comercio global desde hace más de 30 siglos. Me gusta decir que el nuestro es un delicado ecosistema que tenemos la obligación de traspasar lo más inalterado posible o, en todo caso, mejorado a la siguiente generación, como han hecho tantas otras generaciones anteriores. Creo que es uno de los puntos fuertes también del vino de Jerez, ese lado más emocional y más trascendente. Bueno, ¿y cómo llega la gente al vino de Jerez? ¿Cómo podemos enamorar a ese consumidor potencial? Bueno, en estos 20 años, he sido testigo de numerosa casuística, he sido testigo de mucha gente de la condición más dispar y de cualquier parte del mundo, cualquier parte del planeta, que se ha enamorado de este vino tan perdidamente que incluso ha llegado a dar un giro en su vida y se ha dedicado profesionalmente a él de una u otra manera. En estos años he llegado a teorizar sobre esa pasión que despiertan, sobre esa capacidad seductora de los vinos del Marco de Jerez, y me gustaría compartir esa teoría personal con ustedes. Después de estas décadas de observación empírica, yo creo que hay 3 fases diferentes en el enamoramiento del Jerez. Un primer enamoramiento intelectual, cuando conoces cómo se hace, conoces un poco de su historia, su proceso, su gente, su arquitectura. Tienes la posibilidad de viajar al origen y sientes el sol, la luz, los colores, el culto al tiempo, las penumbras calladas. Yo creo que ese es un primer enamoramiento, cuando te das cuenta que aquí hay un producto que merece mucho la pena y del que quieres conocer más. Hay un segundo enamoramiento gustativo. Este enamoramiento se da cuando se tiene esa epifanía de la que tantos me han hablado. Ese momento que de repente todo ese universo gustativo que al principio se muestra esquivo, esos sabores que al principio pueden resultar ajenos o extraños, te envuelven, te seducen y te roban el corazón y el paladar para siempre. Este enamoramiento ocurre siempre en el momento gastronómico, en el disfrute del vino en maridaje. Y hay una tercera fase del enamoramiento que yo le llamo el enamoramiento emocional. Creo que tiene que ver con esa parte más trascendente del vino de Jerez. Cuando te das cuenta que es un vino tan generoso que te regala lo único que no se puede comprar ni vender.
¿Y qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. La emoción de comprender el sistema de criaderas y soleras en su versión más trascendente, de comprender que son vinos intergeneracionales, que las generaciones anteriores han debido cuidar para que nosotros podamos disfrutarlos hoy, creo que es un atributo que conceptualmente es absolutamente excepcional en el mundo del vino, es muy valioso y conecta con ese lado más emocional del vino de Jerez. Pero evidentemente, antes de llegar a este enamoramiento profundo, el consumidor tiene que tener un primer contacto con el Jerez. Deben haber tenido la oportunidad de probarlo e idealmente de haber recibido alguna información sobre los atributos positivos de su consumo razonable y razonado. En definitiva, debemos dar ideas para su disfrute cotidiano. No olvidemos que el vino es una bebida hedonista, que el vino es hedonista por naturaleza, es una bebida hecha para el disfrute cotidiano de los sentidos. Para ello es muy importante manejar el lenguaje correcto y crear un discurso único para que el consumidor no se lleve una imagen difusa o tergiversada del producto. Debemos ser claros, pero a la vez dar poca información, ya que tendemos probablemente a explicar demasiado. Bueno, ¿y qué iniciativas llevamos a cabo para hacernos con ese deseado consumidor? Bueno, llegados a este punto, una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cómo se promociona un vino de Jerez en el siglo XXI? Un vino, hemos visto, con siglos de historia, con enorme complejidad y con una imagen a veces tan clásica que corre el riesgo de parecer un tanto estática. Bueno, lo primero que debemos entender es que el contexto ha cambiado radicalmente. El consumidor ha cambiado. Hoy tenemos un público más curioso, más exigente, pero con menos tiempo y con menos paciencia. Un consumidor que busca experiencias, que quiere entender qué bebe y por qué, que valora la sostenibilidad, la autenticidad, la historia, pero también la emoción, la novedad y, por qué no decirlo, la estética. Y ahí nosotros nos encontramos con un desafío doble. Por un lado, el Jerez lo tiene todo para enamorar al consumidor moderno, pero por otro muchas veces nos cuesta contarlo de una forma que conecte con él. El primer reto probablemente sea la visibilidad. El vino de Jerez es conocido, eso hay que reconocerlo, pero no siempre está presente en la mente del consumidor en los momentos decisivos. Cuando alguien entra en una tienda o en un bar o simplemente entra en una web de vinos, bueno, pues rara vez elige el Jerez de forma espontánea. Tenemos que recuperar ese espacio mental y esa familiaridad que permita al consumidor pensar, me apetece un vino de Jerez, igual que piensa un blanco, un tinto o una copa de espumoso. El segundo reto es el valor. El Jerez sigue siendo, en muchos mercados, un producto incomprendido en cuanto a precio, pero digámoslo de otra manera, tiene una relación calidad-precio como no hay otro vino en el mercado. ¿Cómo puede un vino que ha estado envejeciendo 8, 10, 15 años costar menos que un vino joven de otra denominación de origen? Si queremos que no haya una contraposición entre el storytelling y la percepción del producto por su precio, el Jerez debe orientarse a recuperar su perfil más premium y que el precio esté acorde con la calidad contenida en la botella. Porque cualquier consumidor que entiende el esfuerzo, la artesanía y el tiempo que hay detrás, para ese consumidor el precio deja de ser un obstáculo y se convierte en un argumento. El tercer gran reto es la conexión, conectar con ese consumidor, que no significa solo explicar, significa emocionarle. Hacer que el consumidor sienta que nuestro vino tiene algo que ver con él, con su forma de vida, con su forma de disfrute, con su forma de compartir. El Jerez necesita salir de ese nicho del experto y entrar en la conversación cotidiana, en los momentos espontáneos, en las mesas reales. Refrescar su consumo más joven, en combinado, en coctelería, para introducirse en nuevos paladares. Porque no estamos inventando nada nuevo, y sino que se lo digan al cóctel victoriano por excelencia, el Sherry Cowler. Para eso también probablemente tenemos que hablar un idioma distinto, muchos menos tecnicismos, menos solemnes, más cercanos. Hay una frase que me gusta mucho y que resume bien este punto. No necesitamos simplificar el vino de Jerez, simplemente necesitamos simplificar cómo hablamos de él. En este contexto, las iniciativas que realizamos sectorialmente y desde el Consejo Regulador son de lo más variadas.
Hacemos decenas y decenas de actividades a lo largo del año, presentaciones, eventos, colaboraciones, catas, degustaciones, charlas, clases magistrales, formaciones, promociones, publicaciones, maridajes, activaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero he seleccionado 3 grandes acciones transversales, no orientadas a un mercado en concreto, sino que ejecutamos a nivel global. Podemos, creo, considerarlas casos de éxito que ilustran además la evolución de la promoción genérica en los últimos 25 años y que de alguna manera cada una de ellas explica nuestra filosofía de trabajo de manera diferente. Van a ser 3. Voy a hablar específicamente del aula de formación del Consejo Regulador, voy a hablar específicamente de un evento que se llama Copa Jerez y voy a hablar de International Sherry Week y además de una última campaña que nosotros llamamos internamente la campaña europea. Son 4 iniciativas, perdón. Y para ello me voy a apoyar en una serie de presentaciones que tenemos aquí. La primera es el aula de formación. A ver, porque todos los que estamos aquí entendemos que el vino de Jerez es una marca global, pero en realidad somos muy pocas las personas dedicadas a la comunicación del vino de Jerez de manera institucional. De hecho, nos contamos con los dedos de una mano y probablemente nos sobran varios. Entonces, si hemos dicho que son unos vinos que precisan un poco de introducción y que precisan ser mínimamente explicados para llegar a ese enamoramiento intelectual, bueno, pues en un momento se llegó a la conclusión de que necesitábamos clonarnos. Y eso hicimos literalmente. Hacer embajadores del vino de Jerez a profesionales y aficionados de todo el mundo. ¿Cómo? Pues formando, formando y formando. Desde comienzos del año 2000 se inaugura 2000, 2002, en esos primeros años, bueno, digamos que se hicieron varias iniciativas, pues se inaugura el primer aula de formación de una denominación de origen de vinos en España. Y desde entonces hemos compartido ese ratito de charla de vino con miles de profesionales y con miles de consumidores potenciales. También los hemos convertido de alguna manera en altavoz nuestro. Estos formadores homologados, Sherry Educators, sumilleres homologados, vamos a ver cómo todos ellos se han hecho embajadores de nuestros vinos y de alguna manera han ido replicando el mensaje. Voy a compartir una presentación. Bueno, de manera muy breve, simplemente presentar que más de 2.500 profesionales han sido homologados desde el año 2002. Más de 2.500 profesionales de más de 30 nacionalidades han viajado a la región y han recibido un curso de formación de 2 o 3 días de duración y han recibido, tras un examen, pues su certificado de conocimiento homologado, ya sea formadores homologados del vino de Jerez, sumilleres homologados del vino de Jerez, formadores homologados del brandy de Jerez, Sherry Educators, técnicos de bodegas o técnicos de enoturismo y guías de bodegas. También hay que incluir a venenciadores homologados que también se incluyen en esta categoría. Son en total 6 cursos más el de Venecia, son 7 que se imparten en español y en inglés y, como digo, todos ellos son 2.500 altavoces que tenemos por todo el mundo y que replican el mensaje del vino de Jerez. También se quiso abrir el Consejo Regulador a la ciudadanía y dar la oportunidad a todas las bodegas del Marco de Jerez a tener su pequeño protagonismo en catas y en seminarios y en presentaciones. Entonces, a partir del año 2002 aproximadamente, se crearon las catas de los sábados, en las que el primer sábado de cada mes una bodega diferente es protagonista, de tal manera que se hace una introducción general al vino de Jerez y se catan los vinos de una bodega donde el enólogo nos explica la historia de la bodega, cómo hacen los vinos y cómo son esos vinos en la cata. Calculamos que aproximadamente 11.000 personas han pasado por esta cata de los sábados en 22 años que llevamos realizándolas. También tenemos a otra persona que se dedica exclusivamente a impartir formación, que además nos acompaña hoy en la sala, José Ferrer. Él es periodista y es el embajador oficial de los vinos de Jerez para la gastronomía. Se dedica exclusivamente a dar formación a equipos de hostelería por toda España, a impartir formación en congresos,
en diferentes foros gastronómicos y asesorar para hacer cartas de vinos en bares y restaurantes también de toda España. En 10 años de trayectoria trabajando con el Consejo Regulador, Pepe Ferrer ha formado tanto en formaciones presenciales como en webinars a más de 13.000 personas. Y llegamos a llegamos a la pandemia, llegamos al año 2020 y nos parece que a pesar de todos los pesares también se nos presenta una oportunidad, la oportunidad ideal para realizar un proyecto largamente deseado, una versión digital de nuestro aula. De tal manera que se crea la Sherry Academy, que es una plataforma gratuita, abierta a todo el público, en 2 idiomas y que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Lo cual es ya, pues bueno, digamos que para nosotros es un sueño hecho realidad. Formación accesible, gratuita, certificación profesional y pues 5 tipos de cursos diferentes, un curso de vino de Jerez básico, otro curso de vino de Jerez avanzado, especializados para sommeliers y personal de sala, también un curso destinado a personal de cocina, un curso básico de vinagre y un curso de enoturismo. Todos estos cursos están online, gratuitos, y en total además se han creado 20 webinars en torno al vino de Jerez, a la manzanilla, al vinagre, al maridaje, a la cultura, a la historia, a muchísimas temáticas que están colgados, que se pueden visualizar. Y tenemos 15.618 usuarios registrados en la plataforma, por lo tanto, estudiantes en la plataforma. Y como digo, pues bueno, de alguna manera es pues nuestra aula del siglo XXI, de la cual estamos pues bastante orgullosos. A partir de aquí, pues si les parece, vamos a pasar a la segunda iniciativa de la que me gustaría hablar y que es Copa Jerez. Me voy a ir de aquí y vamos a abrir la siguiente presentación. Bueno, pues ahora vamos a abrir la presentación de Copa Jerez. Vamos a cerrar aquí. Bueno, pues hace 25 años el sector del Jerez tomó una decisión, digamos, de muchísimo calado, y es que la gastronomía se convierte en el pilar fundamental de la comunicación y la promoción de nuestros vinos. Se trata básicamente de recuperar el sitio del vino de Jerez en la mesa como uno de los grandes vinos del mundo. Para lograrlo se habían hecho diferentes iniciativas al respecto, la edición de unas primeras guías de Gourmet Tour, el patrocinio durante muchos años de la incipiente Casa de la Gastronomía Vasca, que es el germen del actual Basque Culinary Center. Bueno, se empezó a crear un vínculo entre los grandes chefs y sommeliers españoles y el vino de Jerez. Todo ello fraguó en Copa Jerez, un concurso internacional de maridaje gastronómico que ha sido pionero en unir el trabajo de la sala y la cocina, poniendo el acento en el maridaje, con la experiencia gastronómica total, en la unión entre vino y plato. Gracias a Copa Jerez, el vino, bueno, pues ha subido al escenario de un teatro y se convierte en el centro de un espectáculo. A la vez que recupera su lugar en los grandes restaurantes del mundo, y no lo hace como un acompañamiento puntual, sino como parte central de una experiencia gastronómica completa. En esta línea, Copa Jerez se ha convertido en una herramienta excepcional, no solo como evento o concurso internacional, sino como concepto. Y ha logrado, pues, de alguna manera, hacer realidad el reto que nos proponíamos de poner en valor el lado más gastronómico, más creativo y más contemporáneo del vino de Jerez, demostrando que no hay cocina de alto nivel que no pueda dialogar con un buen vino de Jerez, acercando chefs y sommeliers al vino de la tierra y desafiando su creatividad con él. Consiste básicamente en que equipos de chefs y de sommeliers de 8 países diferentes pues tienen que presentar un menú maridado con 3 tipos diferentes de vinos del marco de Jerez. Se hace la cocina en vivo por parte del chef y se hace la defensa del maridaje en directo por el sommelier. Tenemos 8 países participantes: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos,
España, Países Bajos, México, Reino Unido y fenomenal, esos son todos, sí. Y en total, en más de 2 décadas que llevamos celebrando Copa Jerez, el próximo 2 y 3 de junio lo celebramos en el Teatro Villa Marta. Son 22 años de trayectoria de la competición en la que 76 grandes restaurantes del mundo pues, han participado con sus equipos de chef y de sommelier, un total de 23 estrellas Michelin procedentes de estos 8 países, entre los equipos participantes en las finales internacionales y de este concurso, pues bueno, el jurado de este concurso han sido grandes nombres del sector, como Jancy Robinson, como Josep Roca, como en su momento Julie Soler, Juan María Arzac, Sarah Jane Evans, Quique Acosta, Andoni Luis Aduriz, bueno, y muchísimos otros. Esto es un poquito lo que os quería mostrar y a ver si funciona un vídeo. ¿Desea continuar? Sí. De presentación de la última edición de Copa Jerez, ¿vale? Vamos a visionar. Bueno, pues este es el vídeo resumen de la última edición y, como digo, el 2 y el 3 de junio celebraremos la próxima. Voy a poner el vídeo primero para pasar al estreno y ya luego explico, ¿vale? Bueno, al final, International Sherry Week nace de la necesidad para unir a una comunidad. Porque, bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el vino de Jerez es el vino de una inmensa minoría.
y las redes sociales nos han dado la gran oportunidad de crear una comunidad global de sherry lovers, de aficionados al vino de Jerez, que muestran en las redes sociales su orgullo de pertenencia y defienden globalmente lo mismo en Kioto que en Vancouver, que en Hong Kong o que en Barcelona, y celebran, bueno, pues este vino auténtico con raíces y con tradición. Tuvimos claro desde el principio que el mundo digital era ideal para el vino de Jerez y desde hace muchos años hemos sido pioneros, como habéis podido observar, en diferentes iniciativas digitales para afianzar nuestra comunidad global. El mejor ejemplo es International Sherry Week, una semana llena de eventos que se celebra en noviembre y donde se realizan celebraciones por todo el mundo en torno al Jerez y a la manzanilla. Pero que no hacemos esos eventos nosotros, sino que son profesionales y aficionados que celebran juntos la Semana Internacional del Vino de Jerez. Nosotros solo creamos el marco, la promoción conjunta y hacemos circular la información. Bueno, y el resultado es este que habéis visto. Y ya para terminar, y con esto finalizo mi presentación, bueno, me gustaría, y además aquí no hay ningún... Bueno, pues esto, como os decía, es lo último que quería comentar, y es que tras muchos años desarrollando campañas sectoriales en mercados muy dispares, desde mercados muy maduros hasta mercados más incipientes, bueno, pues el sector decide unir esfuerzos económicos para hacer una gran campaña a nivel consumidor, pero siempre intentando llegar al consumidor con formatos de anuncios que nos dejen un margen para contar nuestro famoso storytelling y para hacer llegar información de valor y diferencial de nuestros vinos. El resultado es esta campaña, una campaña europea que se compone en realidad de 2 trienios, del 2021, 22 y 23, y 24, 25, o sea, 20, 21 y 22, y 23, 24 y 25, finaliza el 12 de diciembre de este año, y hemos tenido pues la fortuna de que se nos han concedido pues una gran cofinanciación de la Comisión Europea, de tal manera que en total se han invertido 11 millones de euros, el 70% de este importe financiados por la Comisión Europea y el 30% financiado por el sector. Estamos hablando, como digo, de 6 años de campaña, de los cuales el 80% de la inversión se hace en el mercado español, que es el que más nos ocupa y preocupa, y el 20% en Holanda. Al fin y al cabo, hay una serie de objetivos del programa que tenemos que cumplir y hay una serie de objetivos del sector, que son los que realmente nos interesan, básicamente la captación de nuevos consumidores, el reposicionamiento de la marca colectiva, de las denominaciones de origen, y vinculándolo al disfrute de la gastronomía y redefinir los momentos de consumo. Para ello, pues bueno, podéis imaginaros que con esta gran inversión hemos podido pues trabajar primero con el sector profesional, creando las Cherry Academy que hemos visto, creando muchísimos webinars y catas online, creando una página web específica, una gran cantidad de viajes profesionales y de prensa a Jerez, participando en ferias. Hemos hecho actividades y promociones en puntos de venta, en cadenas de supermercados, en tiendas, en puntos especializados, en restaurantes. Hemos hecho prueba de producto en bares, en restaurantes de las capitales españolas. Hemos hecho una guía profesional, hemos también trabajado con periodistas, con gabinete de prensa, con embajadores en redes sociales, pero además de todo esto, evidentemente el consumidor estando como objetivo central, pues hemos podido incrementar el conocimiento de los vinos de Jerez a través del sello de calidad de la denominación de origen, que es, bueno, digamos, el ámbito por el que se nos da esa cofinanciación. Al final, lo interesante es que por primera vez en nuestra historia hemos podido hacer campañas de televisión, hemos podido hacer una campaña digital importante durante todos estos años, hemos podido hacer campañas de radio, campañas online, creación de contenido, hemos hecho campañas en retailers, en supermercados, en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, hemos hecho campañas en cine también, con anuncios en cines en momentos antes de películas. Bueno, de alguna manera esto nos ha dado la oportunidad de llegar al gran consumidor a nivel España y bueno, estamos en los últimos meses
de esta gran campaña, pero actualmente está on air, está en el aire. Tenemos momentos internos en Antena 3, en Telecinco, en programas como Pasapalabra, El Hormiguero, los programas de Arguiñano, de recetas para vinagre de Jerez, en programas de Canal Sur de Cómetelo. Bueno, y también tenemos una gran campaña en redes sociales con anuncios en diferentes plataformas. Bueno, pues esta es la última, como decía, la última campaña que me gustaría mostraros, y ya para concluir y muy brevemente, a modo de conclusión, creo que aquí en Jerez a veces nos cuesta ver todo esto con un poquito de perspectiva. Creo que vivimos rodeados de algo tan valioso que corremos el riesgo de normalizarlo y darlo por hecho. Yo creo que los jerezanos nos debemos sentir muy orgullosos, debemos ser los primeros en presumir de nuestro vino y de ser embajadores de lo mejor que da nuestra tierra. En este sentido, he visto una evolución muy positiva en los últimos años, también hay que decirlo. Y hablo incluso de las bodegas. Creo que deben incluso intentar mirar al vino de Jerez con ojos nuevos, reaprender su riqueza, su diversidad, su capacidad de emocionar y transmitirla desde ahí, no con ánimo de dar lecciones enológicas, sino para contar una historia que merece ser contada. El Consejo Regulador tiene la labor de proteger, de formar y de posicionar, pero al fin y al cabo son las bodegas las que generan el vínculo emocional real con el consumidor final. El valor de la denominación de origen también se construye desde la fuerza de sus marcas. Creo que las bodegas deben ser las protagonistas de esta nueva etapa de comunicación y sabemos que, bueno, que muchas de ellas hacen actividades de promoción relevantes para el consumidor actual. Se debe apostar por un lenguaje más contemporáneo, nuevas presentaciones, nuevos embotellados, etiquetas, recuperación de estilos históricos, sacas especiales, integrar el vino en el mundo de la gastronomía, en el mundo del cóctel, en el mundo del arte y también la mejor promoción del vino sabemos que es la experiencia, el enoturismo, que afortunadamente, bueno, es una realidad y de la que hemos sido pioneros y líderes, con muchas catas especiales, visitas teatralizadas, actividades para todos los públicos. El consumidor de hoy no solamente quiere probar el vino, sino que también quiere vivirlo y hacerlo suyo. Y yo ya solamente me falta terminar esta intervención con una idea simple pero profundamente sentida y verdadera, que es que promocionar el vino de Jerez no es solo una profesión, es un objetivo vital para muchos de los que estamos en el sector y también sabemos para muchos de los que estáis fuera. Es una responsabilidad compartida, pero sobre todo, en mi caso, es un privilegio, lo di. Yo personalmente no me puedo sentir más orgullosa de trabajar con todos estos profesionales sectoriales y de bodega que incansablemente defienden y promocionan el vino de Jerez. A todos ellos, mi reconocimiento y mi afecto y muchísimas gracias a todos por su atención.